buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada informativa Actividad Física y Mieloma Múltiple, organizada por AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, donde hablaremos de los beneficios del ejercicio físico y cómo el programa Enforma puede ayudar a los pacientes con mieloma múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y seré el encargado de moderar esta jornada. En esta jornada contamos con la presencia de dos ponentes que nos hablarán de la importancia de la actividad física en pacientes con mieloma múltiple desde su perspectiva profesional. Para ello, contamos con el doctor Fernando Escalante, hematólogo del Hospital Universitario de León y asesor de la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, ALCLES. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Y contamos también con doña María Isabel González, psicooncóloga de AEAL. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les recordamos que pueden realizar las preguntas que quieran desde este momento en el apartado Preguntas de la aplicación y serán respondidas al finalizar la intervención de ambos ponentes. Y sin más dilación, comenzamos con la primera parte de la jornada informativa, mieloma múltiple y ejercicio físico, que nos ofrecerá el doctor Escalante. Pues doctor, cuando usted desee, todo suyo. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer la invitación de GEPAC y AEAL a esta tarde de actividad física, aunque estemos cada uno de nosotros en nuestro sillón y en nuestra casa, pero espero que después de este ratito que vamos a compartir con vosotros, pues veáis o podáis entender la importancia y los beneficios que tiene la actividad física para el desarrollo lo más adecuado posible del tratamiento y de la vida en las personas con mieloma múltiple. Esta va a ser el guión de esta media hora, en la que lo importante de este guión es que vayáis integrando información y haciendo preguntas. Intentaremos al final de las dos charlas, pues que haya interacción, porque esto no puede llegar a un buen sitio si no hay una interacción y preguntáis todas las dudas y preguntas que tengáis. Está enfocada en dos partes: hablar un poquito de mieloma múltiple enfocado a la actividad física, al ejercicio físico, y después el ejercicio físico, por qué, para quién y cómo hacerlo. Voy a hablar un poco de epidemiología y la clínica y tratamiento del mieloma. Aunque hayáis asistido a muchas reuniones, esta es la... Ay, perdón, he ido demasiado rápido. Esto es lo que pasa, lo que os cuentan o lo que contamos en las consultas de las personas con mieloma múltiple. Hay una célula que afecta al organismo y que fabrica una proteína. Esa célula vive en el hueso, en la médula ósea, y puede afectar. El daño del mieloma múltiple puede venir por varios frentes. Uno por la propia célula plasmática que vive en la médula ósea, que está alojada en el hueso, y otra por la proteína, esa proteína que os enseñamos siempre en la electroforesis, en el estudio de proteínas en el suero o en la orina, que es el marcador de la enfermedad, tenemos que saber aproximadamente cuántos pacientes con mieloma múltiple tenemos ahora mismo en España. Se calcula, no hay cálculos concretos, pero nosotros en la comunidad en Castilla y León tenemos diagnósticos quinquenales desde 1998 al 2022. A pesar de lo que ha ocurrido en estos últimos años de menos diagnósticos, estamos hablando de una incidencia que es superior a los casi 6,5 por 100.000 habitantes año. ¿Por qué tenemos tanta incidencia cuando en otros sitios hablan de 4 o 5 personas por 100.000 habitantes años? Por el envejecimiento. El mieloma múltiple está relacionado con el envejecimiento. También os hablarán o veréis en mucha información médica el acrónimo CRAB, que es CRAB. CRAB significa cangrejo en inglés. Y dentro de ese cangrejo, ese acrónimo CRAB significa hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesión en el hueso de bone, de destrucción ósea. Pero como en el cangrejo y también para la actividad física, hay dos patas especialmente sensibles en la enfermedad.
que son las patas de la insuficiencia renal y de la afectación ósea. Y que eso, sobre todo la afectación ósea, nos va a condicionar el ejercicio, o nos puede condicionar el ejercicio físico. También tenemos que saber que la enfermedad no es solo el mieloma múltiple no es solo una enfermedad. Cada persona y en cada momento va a tener unas circunstancias especiales de la enfermedad. Hay personas que van a responder espectacularmente al tratamiento inicial y van a estar prácticamente toda la vida. Eso lo estamos viendo cada vez más. Personas que reciben solo un tratamiento y no necesitan más tratamiento en toda su vida. Y hay otra serie de personas que tienen recaídas y respuestas a los sucesivos tratamientos. Ninguna de estas recaídas, las recaídas pueden no parecerse a la clínica inicial que ha tenido el paciente. De hecho, hay personas que no han tenido afectación ósea, por ejemplo, en 2-3 tratamientos previos y a lo largo de la evolución desarrollan afectación ósea. Dicen, ¿qué es esto? Que no es lo mismo que tenía yo al principio. Es lo mismo, pero no había dado síntomas. Y a este respecto, lo que puede condicionarnos, sobre todo, es la actividad física, el ejercicio físico, es esa B de destrucción ósea que puede afectar sobre todo al esqueleto axial. ¿Eso qué es? Eso es el tronco. El tronco es costillas, columna vertebral, pelvis y la parte proximal de las extremidades. Es distinto tener una afectación en el brazo, donde con cirugía y con una cirugía ortopédica podemos volver a recuperar la función, a tener una afectación vertebral. Afectación vertebral que puede pasar de dolores al movimiento a tener pérdida funcional por compresión de la médula espinal, de compresión neurológica. Y es distinto tener una afectación como el caso que tenemos una persona que tenía una afectación ósea en la base del cráneo. La afectación era dolor de cabeza y visión doble. Va a ser distinto lo que podemos hacer en esta situación respecto a lo que tenemos en las otras dos previas. También es distinto cómo nos estamos enfrentando y lo que estamos viviendo. Afortunadamente, todo el arsenal terapéutico que está viniendo para el tratamiento de las distintas fases del mieloma múltiple, desde la quimioterapia convencional, que cada vez utilizamos menos, los corticoides, los inmunomoduladores que tenemos ahí, IPs, inhibidores de proteasoma y anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos terapéuticos va a tener una implicación en efectos secundarios. Esto se está complicando, afortunadamente se está complicando con nuevos agentes que tienen distintas dianas y tienen distintos efectos secundarios. Algunos de ellos que nos puede condicionar la actividad física y el ejercicio físico. Por ejemplo, el fármaco que tenemos arriba del todo, que es un anticuerpo anti-BCMA, que se llama belantamab, produce queratopatía. ¿Eso qué es? Produce alteración en el ojo y visión borrosa. Pues habrá actividad física que con esa disminución de la agudeza visual, por ejemplo, pues no podemos hacer y tenemos que adaptarnos a cada una de las personas. Y pasamos a por qué, para quién y cómo hacer ejercicio físico. ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, pues yo creo que estoy aquí por este programa que con Alcles León iniciamos hace 8 años, 7, 8 años. Ya el tema de antes de la pandemia, después de la pandemia, nos confunde a todos. Bueno, es un programa de asesoramiento médico, de compartir un café y compartir preguntas y respuestas alrededor de un café. Y una de las preguntas recurrentes antes de la pandemia, durante la pandemia las cosas han sido muy distintas, imaginaos, ¿no? Pero antes de la pandemia los pacientes, sobre todo los pacientes con mieloma, son cafés no solo para pacientes con mieloma, son para pacientes con enfermedades de la sangre, hematológicas, leucemia, linfoma y mieloma fundamentalmente, pero también mielodisplásicos, mieloproliferativos, bueno, todo el espectro de enfermedades hematológicas. Una de las preguntas recurrentes es ¿qué puedo hacer? ¿Qué ejercicio físico puedo hacer?
Y en ese sentido, el programa Informa lo que busca es estandarizar una prescripción para las personas con mieloma múltiple y mejorar la calidad de vida. Unas guías que han sido elaboradas por un panel multidisciplinar de expertos, entre los que afortunadamente o tengo que estar agradecido de haber estado, porque ha sido un trabajo muy dinámico y muy transversal. Si veis, hay 4 hematólogos, pero hay geriatras, endocrinos, rehabilitadores, medicina del deporte y fisioterapeutas. ¿Para qué? Para integrar lo que nosotros conocemos y lo que conocen otros profesionales con los que colaboramos. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico? Controla síntomas, mejora efectos secundarios del tratamiento, mejora condición física y calidad de vida, mejora el estado de ánimo en esa integración holística de no existe una enfermedad, existe un enfermo, existe una persona con una enfermedad. Yo creo que es importantísimo el ejercicio físico como global de asistencia no paramédica, sino médica. ¿Por qué? Porque tiene beneficios demostrados en condición física, tiene beneficios demostrados en disminución de infecciones, en mejora de la calidad de vida, en aspectos que a nosotros nos facilitan la vida en las consultas. Es distinto una persona que la resiliencia que hablamos todos, ¿no? Que es resiliente y que quiere mejorar como sea y sabe que el ejercicio físico es importante, pues también tenemos que adaptar el ejercicio físico a la situación. Como os decía, en la epidemiología del mieloma sintomático, el mieloma es una enfermedad de personas mayores. Esta es nuestra realidad, la realidad de Castilla y León y del todo el noroeste de España. Son personas que se diagnostican con una enfermedad muy elevada. Estamos hablando que antes de la pandemia era de 73 años y ahora ha aumentado a 75. Y en ese contexto, a pesar de haber aumentado la mediana de edad del diagnóstico, también las tasas de supervivencia y de supervivencia de buena calidad han aumentado y tenemos que adaptarnos y mejorar esta realidad. En ese sentido, dentro del programa Informa, que después veréis dónde podéis localizar toda esta información, sí recomendamos para estas personas mayores de 65, 70 años, que no depende. El tema de la edad, nosotros cada vez valoramos menos la edad del carné, sino la edad biológica de las personas. Tenemos que integrar muchos aspectos de la persona mayor, no solo la fragilidad y la discapacidad y la funcionalidad. Tenemos que mirar comorbilidades. Las personas mayores llegan con más enfermedades que las personas jóvenes. La capacidad de entender, la capacidad funcional, nutricional, psicosocial y todo lo que es polifarmacia y tratamiento. ¿Para qué? Pues porque todo impacta, todo puede impactar en las personas con mieloma y las personas con mieloma mayores. El síndrome metabólico, que hablamos de las personas que son diabéticas, obesas, hipertensas. Hay fármacos que nos pueden alterar esta situación, la afectación renal, el tener o no una cardiopatía previa, enfermedad neurológica o tromboembólica, las complicaciones infecciosas derivadas del mieloma o del tratamiento y la afectación ósea, que es bastante importante. Y en este sentido sí que recomendamos ciertas actitudes y ciertas limitaciones. Como todo en medicina, lo primero es no hacer daño. Y en ese sentido, en el material que se está empezando a distribuir, que hemos empezado a distribuir, es fundamental de si lo que estás haciendo te hace daño, párate. Si lo que estás haciendo te crea fatiga, párate. Si notas algo que no está bien con el ejercicio físico que estás haciendo, probablemente no sea el mejor ejercicio para ti en ese momento. En ese sentido, sí recomendamos ciertas limitaciones que tienen que ver con comorbilidades, pero también con clínicas secundarias a la enfermedad. Tener anemia o tener las plaquetas bajas, o tener una infección, o tener neuropatía, eso que es que se te duermen las manos, los pies, que notas peor, que no notas tan bien el caminar o el hacer ciertas actividades, el tener, como hemos visto en esas afectaciones, el tener
un brazo, una afectación en un brazo o en una pierna es distinto, son completamente distintas. ¿Por qué? Pues porque habrá actividades cuando tienes una fractura en una extremidad inferior, pues que no vas a poder hacer, igual que no vas a poder hacer ciertas actividades si tienes una fractura de un brazo, ¿no? O si tienes una afectación vertebral importante. En ese sentido, pues sí recomendamos algunas limitaciones. También tenemos que evaluar otras situaciones que cada vez se están estudiando y se están demostrando que tienen más peso en las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades oncológicas, con enfermedades oncohematológicas, con enfermedades como el mieloma, la desnutrición, sarcopenia y fragilidad. Hay que englobarse. Recomendamos evaluar todas estas condiciones en el paciente con mieloma. Y en ese sentido, sabiendo que no es solo una enfermedad y que la misma enfermedad a lo largo de la evolución son distintas, va a ser distinto una persona a la que le diagnosticamos un mieloma con afectación ósea a la persona que después de 8, 10 años o 5 o 20 años vuelve a tener manifestaciones de la enfermedad. Conoce la enfermedad, conoce las limitaciones y conoce sus limitaciones, las limitaciones que le han llevado la enfermedad y los tratamientos a ese momento. Es distinto la persona joven que la persona mayor, la persona que ha hecho deporte frente a la que no ha hecho deporte, la que es obesa, hipertensa, la que tiene afectación cardíaca. Todas esas personas en las distintas fases de la enfermedad van a variar. Y en ese sentido, pues lo que estábamos comentando, hay que identificar el tratamiento que está recibiendo cada una de estas personas en cada uno de los momentos para identificar potenciales comorbilidades y efectos secundarios derivados de algunos fármacos que pueden dificultar el ejercicio físico. Me ocurre, por ejemplo, aparte del belantamab que hemos comentado antes, hay algunos fármacos que son cardiotóxicos. Tenemos que vigilar estrechamente en esos pacientes, aunque no hayan tenido cardiopatía previa, la toxicidad cardiológica del tratamiento y adaptar la actividad o el ejercicio físico al tratamiento que están recibiendo en cada momento. Y en este sentido, pues aquí también tenemos una serie de precauciones según el tipo de tratamiento frente al mieloma que están recibiendo. Es conocido que en el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, la actividad física previa y después del trasplante mejora la recuperación del paciente y mejora también la mielotoxicidad. Mielotoxicidad es la toxicidad en la médula ósea, la recuperación de las citopenias, de las defensas, como se habla coloquialmente, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, hay un aumento de ciertas infecciones. El ejercicio físico favorece, tiene un efecto beneficioso sobre la reconstitución de la inmunidad. Los inhibidores de proteasoma, por ejemplo, el bortezomib, el Belcar, que muchos de los pacientes con mielomas han recibido, pues tienen alteraciones de neuropatía sensitiva. La propiocepción, que es cómo notas el pie al tocar el suelo, cómo notas las yemas de los dedos, pues habrá ejercicios de motilidad o motilidad fina o motilidad relacionada con la propiocepción que pueden estar alterados. El tema del carfilzomib que acabo de comentar tiene un potencial efecto secundario cardiotóxico. Hay que tener cuidado hoy sobre la tensión. Los inmunomoduladores, talidomida y pomalidomida, aumentan los eventos trombóticos. El mejor antitrombótico, aparte de la prevención que hacemos con aspirina o heparina o algún anticoagulante, uno de los mejores o la mejor prevención es tener una actividad física acorde a la situación. ¿Por qué? Porque andar previene la formación de trombosis venosa en las piernas, por ejemplo. Entonces, el ejercicio físico es importante. Y en este sentido, pues el material está diseñado
para entrenar al paciente según su perfil. Según el perfil, nosotros haremos una valoración en la consulta o ayudados por el geriatra para ver en qué forma está esa persona. Si está en forma baja, si está en forma media o si está en forma alta. Y dependiendo del perfil de ese paciente en ese momento específico, adecuaremos el tipo de ejercicios que puede realizar o el más acorde a su situación, sabiendo que el ejercicio físico y la actividad del mieloma en esa fase de remisión, de ya no me duelen los huesos porque tengo un tratamiento que es efectivo, tiene que ser dinámico, tiene que irse ajustando a la situación de la persona, a la edad de la persona, a los X años que pasan desde el diagnóstico a la recaída si la hubiera y a otras enfermedades. En ese sentido, pues tenemos que asignar una rutina de distintos ejercicios que recomendamos, cardiovasculares, de fuerza, de equilibrio y propiocepción, de flexibilidad y de relajación en cada uno de los pacientes en un momento, en ese momento, que puede evolucionar con el tratamiento. ¿Hay barreras? Claro que hay barreras. No todo el mundo piensa que esto del ejercicio físico es bueno, es posible, pero sabemos que los síntomas relacionados con la enfermedad pueden dificultar el que te creas que el ejercicio físico es posible. Hay que explicarlo bien. Es un ejercicio de información y de educación que tenemos que hacer. Tenemos que saber qué es, a quién prescribir cada una de las cosas. Tenemos que conocer las comorbilidades, el estado anímico. Eso María Isabel después no lo comentará más en profundidad. ¿Qué barreras arquitectónicas tienen para salir a la calle? Una persona que todavía no se puede mover porque, aunque el tratamiento vaya bien, necesita silla de ruedas, pues sabemos que no puede salir tan frecuentemente fuera. Le tenemos que adaptar el tratamiento a su domicilio. ¿Cómo presentar el proyecto? Pues tenemos muchas herramientas, afortunadamente. Esto que estamos haciendo esta tarde o cuando lo estéis viendo cada uno de vosotros en cualquier momento, el proyecto parte de una consulta con el hematólogo, pero hay otros profesionales que están, como habéis visto en el equipo que elaboramos este proyecto en forma, que están vinculados. Los servicios de rehabilitación, de endocrinología y nutrición, de geriatría, las clínicas de fisioterapia. Una de las respuestas que daba yo, a lo que orientaba yo en los cafés con dermatólogo es: hay ciertos profesionales que me han solicitado ayuda para tratar a ciertos pacientes. Esa comunicación es importantísima. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está afectado, yo sé o puedo entender qué cosas puedes hacer o qué cosas no puedes hacer. Y se lo explicas y es una prescripción conjunta, de forma transversal. Y, por ejemplo, en León tenemos al menos 3 clínicas de fisioterapia con la que tenemos comunicación constante para adecuar el ejercicio físico y la rehabilitación a la situación de cada paciente. Y otra es una presentación comunitaria. ¿Por qué? Porque el apoyo social, lúdico y de gamificación, es decir, hacer ejercicio en grupo es mejor, es más. Y en ese sentido, asociaciones de pacientes o que haya sesiones grupales en los hospitales de información de lo que es el ejercicio físico sería súper interesante. Hay que educar, motivar y ofrecer la máxima autonomía al paciente. ¿Para qué? Para decirles que es una actuación no farmacológica eficaz, que los riesgos son mínimos si adecuamos el tratamiento, que mejora todo lo que va alrededor, todo lo que puede estar afectado por el mieloma, por la enfermedad y por el diagnóstico, y por lo psicológico, que hay que comentarle, y antes de empezar con todo esto, hay que sentarse con la persona enferma y con sus familias y preguntarle: ¿qué esperas del ejercicio físico? ¿Qué te puede dar el ejercicio físico?
y consensuar y llegar a un acuerdo sobre lo que puedes hacer y lo que pueden no hacer. Y con un objetivo claro, que es ganar en autonomía de la persona. Hay que evitar sobreproteger, ya sabemos que la familia, los cuidadores intentan proteger. El primero que quiere no tener daño y mejorar es el paciente con mieloma múltiple. Tenemos que adecuar la situación, pero hay que intentar que las personas, sobre todo con la esperanza de vida cada vez más larga y con curaciones operacionales que llamamos los hematólogos, le ponemos palabras raras a esto de la curación, ¿no? Es que las personas sean lo más independientes posibles, sabiendo que que pueden vivir muchísimos años y tienen que tener una vida plena para todo el tiempo. Y aquí pues hay materiales que se están distribuyendo a través de los servicios de hematología. Hay una website que ponéis en forma, hay códigos QR con vídeos tutoriales para que, aparte de la infografía que podéis ver que tenemos, por ejemplo, tenemos infografías para cada tipo de paciente, con forma baja, media o alta. Yo creo que es interesante lo de los QR y los vídeos tutoriales, porque es muy fácil de hacer los ejercicios a través de esos vídeos. Os pongo esto porque no tengo la foto de un paciente trasplantado con 68 años, que ahora mismo tiene 74, está con tratamiento de mantenimiento, que cuando eran las consultas telefónicas y ahora me dice, desde la última consulta ahora, le voy cada 3 meses, he hecho 3.000 kilómetros en bici. Más o menos hace en torno a 15.000 kilómetros al año en bici. Lo único que me dice, bueno, es que ya tengo 74 años y ahora me he comprado una bici eléctrica. Bueno, la bici eléctrica ayuda un poquito, igual que le está ayudando este policía a que tire para adelante esta tetracampeona, ¿no? En ese sentido, pues este es el objetivo, y el objetivo es para las personas que ya hemos empezado a distribuir, pues todo el material que desde Sanofi, avalado por la Sociedad Española de Hematología, por la EAL, por la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, pues este programa que creo que es interesantísimo y muy importante para las personas con mieloma múltiple. Y muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Y bueno, desde la asociación le agradecemos que, aparte de su labor como mero profesional, ¿no?, tenga estas inquietudes de hacer estos programas que nos ayudan tantísimo a los pacientes. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y ahora... Gracias a vosotros. Mucho menos, gracias a usted, doctor. Y en esta ocasión damos paso a la segunda parte de la jornada informativa, impacto emocional del ejercicio físico en el paciente con mieloma múltiple, que nos ofrecerá doña María Isabel González. Así que, María Isabel, si lo pones en pantalla completa para que lo podamos ver. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ahora ya falta, eso es, darle ahí. Perfecto, ya lo estamos viendo, así que cuando desees. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias también por la invitación a este seminario. Agradecer al doctor Escalante su participación nuevamente, y también bueno, pues todo lo que nos ha transmitido, que ha resultado ser muy interesante. Y bueno, realmente me lo ha puesto todo muy fácil, ¿no?, para mi parte de la exposición. Entonces, bueno, voy a intentar ser yo también un poquito más concisa, aunque seguramente haya muchas cosas en las que no solapemos con mi presentación también. Bueno, yo vengo a hablar de la parte psicológica, obviamente, de cómo afecta el ejercicio físico en general a la salud general de las personas, y en concreto pues también a pacientes con cáncer y a pacientes con mieloma múltiple.
Antes de empezar, voy a centrarme primero a nivel general, cómo afecta el ejercicio físico, y me gustaría empezar también con estos datos que son un poquito preocupantes que establece la Organización Mundial de la Salud. Dice que cerca de un 31% de la población mundial y un 35% de la población europea son físicamente inactivos. Esto tiene muchas consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico, sin duda, y es algo que hay que tener en cuenta y es un dato bastante preocupante, ¿no? A nivel general, ¿cuáles serían los beneficios del ejercicio físico? Bueno, pues ya ha comentado el doctor anteriormente, así que voy a ser breve. Pues produce beneficios para la salud general, también ayuda al control del peso, mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea y el estado funcional de las personas y reduce el riesgo de caídas e incluso de algunas enfermedades crónicas como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o incluso algunos tipos de cáncer. De hecho, también se ha visto que el peso, la masa corporal, está muy relacionada con el ejercicio físico y con el riesgo de padecer cáncer. A nivel psicológico, antes de empezar a hablar sobre los beneficios, me gustaría tener en cuenta hablar de 3 conceptos claves que se han repetido mucho tanto en la anterior presentación del doctor como me voy a repetir yo. Por un lado está el concepto de calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que tiene el individuo sobre su lugar en la vida dentro del contexto y el sistema de valores en el que vive y en relación con sus metas, sus expectativas, sus estándares y preocupaciones. Con lo cual, la calidad de vida tiene en cuenta muchas dimensiones, pues a nivel físico, a nivel social, a nivel económico, emocional, psicológico, etcétera, ¿no? Y por otro lado, además, tiene valores que pueden ser objetivos, pues por ejemplo, el nivel adquisitivo de una persona o el tener una enfermedad o una patología determinada con unas deficiencias determinadas, o a no tenerlas, ¿no? Y también varía mucho del lugar y de la cultura en la que yo me haya haya nacido y me haya desarrollado, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el concepto de calidad de vida que podemos tener aquí en España o el concepto de calidad de vida europeo al concepto de calidad de vida en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que hay que tener un poquito en mente porque lo vamos a repetir y la calidad de vida es quizás uno de los factores que más tenemos en cuenta a la hora de valorar los beneficios de un tratamiento X o las consecuencias en salud, etcétera, de determinadas acciones terapéuticas. Por otro lado está el concepto de autoestima. La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y que hemos ido recogiendo a lo largo de toda nuestra vida. La autoestima se va formando desde que prácticamente nacemos, empezamos a crecer y empezamos a asimilar todas esas creencias y esas ideas sobre nosotros mismos y también sobre el mundo y sobre nuestro lugar en él, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un índice de bienestar mental y un mediador muy importante en la conducta. Así que es importante a tener en cuenta también en relación con el ejercicio físico. Y por último, la fatiga que ha mencionado también el doctor, es una sensación de agotamiento que puede ser físico, mental y emocional y que influye de manera importante y puede llegar a alterar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora ya metiéndonos más en cuanto a los beneficios del ejercicio físico en general, pues se relaciona positivamente con la autopercepción general de salud. Es decir, yo hago ejercicio físico y soy consciente de que estoy haciendo algo que es beneficioso para mí, con lo cual eso también me va a hacer sentirme bien. Proporciona mayor sensación de bienestar corporal, incluso un aumento de la capacidad de sentir placer. Disminuye la percepción del dolor, hay muchos tipos de dolor, se ven beneficiados por la realización de ejercicio físico, creo que también lo ha comentado el doctor previamente. Mejora los estados de ánimo positivos y la autoestima, pues un poco por lo que he dicho antes, ¿no? Por todo lo que genera la realización de
de ese ejercicio físico, no solo a nivel de físico y corporal, todas las reacciones en cadena que produce, esas feromonas, esas reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo y que nos producen sensación de placer y de bienestar una vez que hemos realizado el ejercicio, sino psicológicamente, pues es verdad que físicamente me voy a sentir más fuerte, me voy a sentir más capaz, voy a sentir que tengo más control sobre mi estado de salud. Aparte, bueno, pues si también hago ejercicio rodeado de otras personas, pues todo eso que me aporta el interaccionar con otras personas, pues también va a ser positivo para mi estado de ánimo general y también va a ser un refuerzo, todos estos esfuerzos que yo hago y que supero y que me voy poniendo por delante, ¿no? Estas metas y estos esfuerzos que realizo a la hora de hacer ejercicio físico suponen un refuerzo positivo para mi autoestima, ¿no? Disminuye los sentimientos negativos, como son la ansiedad, la depresión y el estrés percibido. Como he dicho antes, facilita la interacción social, que es algo muy importante para el ser humano. Disminuye muchísimo la sensación de fatiga. Los ejercicios de fuerza están demostrados que también disminuyen la fatiga no solo física, sino la mental. Y por tanto, por ejemplo, por un poco así, en términos generales, hay una relación directa entre ejercicio físico y la percepción de la calidad de vida, ¿no? Entonces, es algo a tener muy en cuenta. En cuanto al ejercicio físico y el cáncer, hay que tener en cuenta, me parece que aquí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Por un lado, las consecuencias determinadas por la enfermedad, pues por ejemplo, el dolor que siente una persona porque ha habido una infiltración del tumor en órganos internos o en estructuras nerviosas, o en el caso de mieloma múltiple, el dolor de una fractura ósea. Eso serían consecuencias de la enfermedad que hay que tener en cuenta. Las consecuencias derivadas de los tratamientos, pues secuelas quirúrgicas que también pueden producir dificultades de movilidad, dolor crónico, la toxicidad que se produce por la quimioterapia a nivel cognitivo, que también nos puede dificultar el tema de concentración, el tema de memoria y bueno, como acaba de decir el médico, pues el doctor, perdón, todos también la visión borrosa, los medicamentos que son cardiotóxicos, entonces esto hay que tenerlo también en cuenta. Y por otro lado, las comorbilidades, enfermedades previas que pueda tener el paciente, pues diabetes, problemas cardiovasculares, cardiopatías, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias de los tratamientos en concreto en cáncer? Pues dentro de las consecuencias físicas podemos encontrar cambios en la imagen corporal, como he dicho antes, el tema de cirugías, amputaciones, etcétera, ¿no? La fatiga, que es uno de los rasgos, una de las consecuencias principales en general en los pacientes oncológicos, los problemas, los trastornos de sueño, el dolor, que en muchos casos se puede cronificar, la falta de energía y los problemas funcionales. Dentro de las secuelas neurocognitivas estarían pues las disfunciones cognitivas, los problemas de memoria, los problemas de atención, los problemas de concentración. Y dentro de las secuelas psicológicas, principalmente los estados de ánimo, pues problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de autoestima y también en cuanto a cambios de la imagen corporal, pues también nos puede producir pues bastante impacto psicológico, ¿no? Y es difícil a veces sobrellevarlos. Antes de continuar, creo que también es importante diferenciar entre dos conceptos diferentes, pero que a veces utilizamos de manera indistinta. Por un lado sería la actividad física, que es cualquier movimiento que genere un gasto energético, pues por ejemplo caminar, movernos por el entorno, o sea, en general pues eso ya es una actividad física. ¿Esto en qué ayuda? Obviamente la actividad física es una herramienta contra el sedentarismo, que también está muy relacionado con enfermedades como pues obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares
cáncer, etcétera, ¿no? O sea que el sedentarismo es algo que deberíamos de evitar en la medida de lo posible, ¿no? Y por otro lado está el ejercicio físico, que ya son pues, movimientos estructurados en series y repeticiones, que tienen el objetivo de provocar una pequeña fatiga, un cansancio o un esfuerzo y que va a ayudar, sobre todo en este caso, a disminuir los efectos negativos de los tratamientos. Por ejemplo, esa pérdida de la masa muscular, esa pérdida, bueno, también ayuda con todo el tema de la movilidad a nivel óseo también, etcétera, ¿no? La circulación y demás, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eran conceptos que está bien que diferenciemos y que tengamos en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico en pacientes con cáncer? Bueno, vais a ver que me voy a repetir un poquito, pero los voy a intentar circunscribir más a lo que son los pacientes oncológicos o oncohematológicos, ¿no? En general, el ejercicio físico en este tipo de pacientes disminuye los síntomas negativos, tanto físicos como psicológicos, producidos por la enfermedad y los tratamientos, como ha explicado también antes previamente el doctor. Reduce la fatiga, aumenta la resistencia física y la resistencia y la función muscular. Supone una estrategia de afrontamiento activo ante la enfermedad, es decir, el poder realizar ejercicio físico a los pacientes les dota de una estrategia en la cual que les permite afrontar lo que les está pasando y los efectos negativos de su enfermedad y de sus tratamientos. Y esto a nivel psicológico es muy importante porque los pacientes sienten que están haciendo algo activamente por mejorar su estado de salud y mejorar en lo posible el curso de su enfermedad, ¿no? Entonces, me parece que es un recurso muy beneficioso a todos los niveles para los pacientes. Por otro lado, obviamente, mejora su estado general de salud, mejora su estado de ánimo, mejora la percepción y el manejo del dolor. En muchos casos, muchos pacientes se pueden ver beneficiados de estas prácticas de ejercicio porque al realizar ejercicio, como he dicho antes, pues se establecen una serie de reacciones químicas que producen bienestar y producen placer en el cuerpo. Y por otro lado, además, al dividir la atención del cerebro entre el foco del dolor y el ejercicio que estoy realizando de manera consciente, mi cerebro no puede estar constantemente, no puede estar a las dos cosas al 100%. Entonces, al dividir esa atención entre lo que estoy haciendo y el foco del dolor que está ahí, conseguimos disminuir esa percepción del dolor y, por tanto, no es que el dolor vaya a desaparecer por hacer ejercicio físico directamente en muchos casos, sino que lo vamos a percibir con menos intensidad. Y eso a nivel psicológico es súper importante. Mejora la autoestima y el autoconcepto, como he dicho antes, al ver cómo me voy superando, al ver cómo voy haciendo esos esfuerzos y voy mejorando y voy, bueno, haciendo algo por mí que encima tiene resultados claros en mi salud física y en mi bienestar, pues obviamente esto es un refuerzo para mí y supone una mejora en mi autoestima, lo cual hace que incremente también mi autonomía y mejore mi calidad de vida. Esto que hemos explicado anteriormente, ¿no? Aspectos a considerar en general, como ha dicho el doctor Escalante, la práctica de ejercicio físico es segura y es eficaz antes, durante y después de los tratamientos. Es verdad que hay que tener en cuenta las circunstancias y el estado físico del paciente, todas esas áreas a tener en cuenta, físicas, sociales, las circunstancias de cada paciente, ¿no? Si no pueden desplazarse, si pueden, cómo están, cuáles son sus circunstancias físicas, si tienen muchas secuelas, si tienen muchas dificultades funcionales, etcétera, ¿no? La edad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, hay que tener en cuenta también los efectos secundarios de los tratamientos para adaptar el programa de ejercicio. A nivel de pacientes con mieloma múltiple, que es de lo que estamos hablando, voy a dar unas pinceladas, aunque ya lo ha comentado el doctor, sobre la enfermedad y cómo afecta a los pacientes, porque es importante que lo entendamos para que entendamos cómo afecta a nivel psicológico la enfermedad, ¿no? Bueno, el mieloma múltiple representa aproximadamente un 10% de los cánceres hematológicos. La edad media del diagnóstico son 70 años, con lo cual, como ha dicho antes el doctor Escalante, son pacientes de edad avanzada que ya posiblemente tengan otras comorbilidades y otras dificultades funcionales
y por tanto hay que añadir otro tipo de enfermedades que hay que tener en cuenta, ¿no? Al diagnóstico y al pronóstico y un poco al tratamiento que se le puede dar al paciente. Los síntomas principales son la disnea, el cansancio, la debilidad, la pérdida de apetito, el peso, el dolor óseo o las fracturas espontáneas. No existe a priori a día de hoy todavía un tratamiento curativo. Sí es verdad que gracias a la investigación y a los tratamientos que disponemos actualmente se ha incrementado mucho el rango de supervivencia, pero hay que tener en cuenta también otras consecuencias de la enfermedad, como el daño renal, las infecciones, los recuentos sanguíneos bajos, etc. Son pacientes, como he dicho antes, que presentan distintas comorbilidades, normalmente presentan una disminución acusada de la capacidad física y funcional, sobre todo si estamos hablando de pacientes de edad avanzada y con un mieloma múltiple activo, con lo cual todas esas dificultades se añaden a la enfermedad y, por tanto, a nivel psicológico, pues son pacientes que pueden llegar a tener muchos problemas pues psicológicos. La enfermedad produce un gran impacto, mucha ansiedad, bajo estado de ánimo, baja autonomía, lo cual genera sentimientos de ser una carga, de dependencia. Son pacientes que necesitan mucha ayuda y entonces, por lo tanto, bueno, pues a nivel emocional, pues esto impacta bastante. Y no nos olvidemos que es una enfermedad crónica. Esto también hay que asimilarlo, hay que conceptualizarlo y hay que adaptarse a ello, que no es fácil. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico en mieloma múltiple? Pues obviamente ayuda a mejorar la resistencia y la función muscular, como hemos dicho antes. El ejercicio físico en general tiene este efecto, reduce la fatiga, mejora el estado de ánimo, ya lo he mencionado previamente y esto es aplicable a los pacientes con mieloma múltiple. Si yo soy capaz de, pues si yo tengo este recurso de afrontamiento de la enfermedad, obviamente me voy a sentir mejor, ¿no? Porque siento que tengo más capacidad de control, me siento más capaz en general, me siento más fuerte, puedo ganar en autonomía y en funcionalidad en algunos casos, lo cual es muy importante, con lo cual se reduce mi estado de ansiedad, todos los estados de ánimo pues, depresivos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que hay que valorar y tener en cuenta. Y en general, es que siento repetirme tanto, pero obviamente va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes a todos los niveles. No solo estamos mejorando su funcionalidad y su estado físico de salud, sino que estamos proporcionando al paciente un recurso de mucho valor para afrontar su proceso de enfermedad, para sentirse más capaz, más en control de lo que es su proceso. Y por otro lado, bueno, pues claro, si conseguimos mejorar en cierto grado la autonomía de los pacientes, pues eso que les damos. Antes decía el doctor algo que me ha parecido muy interesante, que es que no hay que sobreproteger a los pacientes, y es verdad, hay que ayudarles, acompañarles y proporcionarles estos recursos y hacerles ver que esto es positivo para ellos, pero no sobreprotegerlos, porque así les hacemos un flaco favor en general, ¿no? Si el paciente tiene un grado de movilidad determinado y puede hacer ejercicio y puede moverse, pues el realizar este tipo de entrenamientos como los que pautan en el programa Informa, pues obviamente le va a dotar de una mayor autonomía, va a mejorar su autoestima, me voy a sentir mejor conmigo mismo, voy a sentirme mejor en todos los niveles, por tanto mi calidad de vida obviamente se va a ver afectada y va a mejorar, ¿no? En conclusión, el ejercicio físico me parece muy redundante, pero creo que tiene que quedar clara la idea. Produce muchos beneficios a nivel físico y psicológico, mejora la calidad de vida de los pacientes. Hay que tener en cuenta, es verdad, las limitaciones propias de la enfermedad y del paciente, ¿no? Pues su edad, estado general, funcionalidad, secuelas, tratamientos, comorbilidades previas, etcétera, ¿no? La prescripción, por tanto, de ejercicio físico tiene que ser individualizada y, sin duda, hacer algo de ejercicio físico o tener algo de actividad física es mejor que no hacer nada, eso siempre.
Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Espero que haya sido de interés y nada, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Marisabel, por aportar la parte psicológica, ¿no?, de estos beneficios que, bueno, los pacientes siempre sabemos que es un aspecto que cuidan mucho, ¿no?, porque tiene mucha relevancia su actuación sobre su estado anímico, ¿no?, y su estado mental, así que muchísimas gracias. Doctor, no sé si quiere usted añadir algo más a raíz de los comentarios de la compañera. Pues yo creo que no es una dualidad. La parte psicológica y la física están íntimamente relacionadas. Es lo de mens sana in corpore sano. Es decir, tenemos un corpore no está está afectado, pero tenemos que integrar las dos cosas. La realidad en esa atención, como muchos llaman holística, otros humanística o humanista. Yo creo que englobar todo, yo creo que es importantísimo. Englobar lo físico, lo psicológico, pero también otros aspectos que le damos, que cada vez le damos importancia, la nutrición, el hablar con el paciente, el saber las debilidades, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde quieres llegar y ser dinámicos. Ser dinámicos, que es acercarse a la realidad de cada paciente, de cada situación social, de cada situación familiar, de cómo mejorar la vida, una vida que es complicada para muchos de estos pacientes. Eso de la cronicidad y la no curación, yo acabo de cumplir 25 años, la mitad de mi vida me he dedicado a personas con mieloma múltiple y el gran avance que hemos vivido en estos 25 años es increíble, ¿no? Entonces, ese camino de curación, hace nada les hablaba a los compañeros del hospital, camino de curación que es real para muchos de los pacientes. Estamos viendo personas que van a vivir probablemente toda su vida y se van, pues fallecerán con el mieloma, pero no del mieloma. Esto lo hemos aprendido del COVID. Te mueres del COVID o con COVID, ¿no? Que es distinto, ¿no? Entonces, en esa cronificación estamos dando grandes pasos. Y en esos grandes pasos tiene que estar incluido lo psicológico, la autonomía del paciente, el saber que la persona va por delante de la enfermedad, que es una enfermedad seria, sí, pero que la persona es corresponsable de su vida. No podemos estar sobreprotegiendo desde las familias, cuidadores y a la realidad de cada persona. Cada persona es dueña de su vida, ¿no? Y ahí tenemos que integrar pues todo, y el ejercicio físico está ahí con todo lo que hemos comentado, con todo lo que ha comentado María Isabel y redundar y repetir, podemos repetirlo 30 veces, que es muy importante, sí, pues lo repetimos unas 31. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, doctor. María Isabel, ¿algo que añadir? No, me parece que el resumen que acaba de hacer el doctor es súper adecuado y me parece que ha dado en la clave. Hay que tener en cuenta que el paciente no es solo una enfermedad, que tiene muchas áreas, que hay que prestar atención a todas esas áreas y a todas sus necesidades y preferencias también para poder evaluar si estamos ayudando realmente al paciente o no. Tener en cuenta esa calidad de vida, qué entiende el paciente por su calidad de vida, ¿no? Para ayudarle a encontrarla o acercarnos a esa expectativa de calidad de vida que tiene el paciente, facilitarle la medida posible todos los recursos para que vea sus necesidades cubiertas, proporcionarle todos los recursos para que él sea lo más autónomo posible y tenga un rol activo en el proceso de su enfermedad, porque eso le va a ser muy beneficioso a nivel psicológico. Un paciente con control sobre su estado, sobre su enfermedad, con recursos para hacer lo posible por mejorar su estado. Es verdad que en algunos casos no es posible, pero ayudarle al paciente a que tenga recursos y él sienta que tiene el control en determinadas cosas, me parece que es puntualísimo, que es verdad que no es mente o cuerpo, todo va unido
y por tanto, con el tema de la cronificación, que es un avance importantísimo, obviamente. Es verdad que vamos hacia el camino de la curación, ojalá se llegue a curar, pero cronificar la enfermedad y conseguir que los pacientes tengan una calidad de vida buena y una autonomía a día de hoy me parece que es casi igual de importante. Y entonces, bueno, pues es verdad que hay que ayudarles a los pacientes a comprender la enfermedad, adaptarse a ella, porque es verdad que cuando decimos que tienen una enfermedad crónica a muchos pacientes, pues obviamente les cuesta adaptarse, es normal. Por eso, para eso tiene que haber este equipo multidisciplinar que les ayude y les atienda y les dé esos recursos para que ellos sepan y se hagan cargo de su enfermedad en primera persona y siempre con el apoyo de sus especialistas alrededor para que ellos se sientan seguros y atendidos y entendidos, ¿no? Entonces, sin más, he repetido un poco, me parece que lo que ha dicho el doctor, que me ha parecido súper clarificador y que ha dado en el clavo y me parece que no tengo mucho más que añadir. Muy bien, muchísimas gracias a los dos, bueno, por transmitirnos vuestros conocimientos y, bueno, por esas palabras de esperanza, ¿no? De que parece que la cosa va en ascenso de noticias positivas. Así que muchísimas gracias. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Igualmente hago un nuevo recordatorio de que podéis escribirnos tanto al email que os deja ahí la compañera María Isabel como a los canales de info@eal.es, que también nos podéis escribir ahí o a través de la página web. Y bueno, intentaremos responder vuestras preguntas, se las haremos llegar al doctor Escalante o bueno, quien consideréis que las pudieran responder. Así que muchísimas gracias por su atención. Con esto concluye la jornada informativa Actividad Física y Mieloma Múltiple. Agradecemos una vez más al doctor Escalante y a doña María Isabel González su participación totalmente altruista y a los asistentes su interés, y les recordamos que el seminario lo tendrán disponible por si lo quieren recomendar o volverlo a ver en nuestro canal de YouTube de AEAL y en la página web de AEAL también. Así que muchísimas gracias a los dos, un placer tenerlos por aquí y nos vemos en la próxima. Vale, hasta luego. Hasta luego, muy buenas Gracias. Adiós.